septiembre, ya en esta recta final vamos a hablar de mayores, porque fomentar la independencia y la autonomía del individuo cobra cada vez más sentido cuando se trata de nuestros mayores. Sigue siendo clave su participación en la vida social, sentirse útiles y ser capaces de resolver sus problemas para que ganen en autoestima, que no sientan que tras alcanzar la jubilación su vida queda arrinconada a un sillón. Formar parte activa de esta sociedad los aleja de la soledad y la depresión, conceptos que han tenido mucha relevancia en estos tiempos de pandemia, sobre todo durante un confinamiento que para muchos alarga en el tiempo. Y esta mañana vamos a hablar de este asunto con Leocadio Martín, que es psicólogo. Leocadio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí. Ya lo estamos diciendo, ser mayor no está reñido precisamente con la actividad. Hemos ganado en esperanza de vida y cada vez vemos a mayores que hacen por sentirse útiles en esta sociedad, ¿no? Yo creo que lo más importante de los cambios que se han producido en estos últimos años con las personas mayores es que forman cada vez más parte del día a día, no solo por las noticias, por las pensiones y por todo esto, sino, pues claro, vivimos una crisis anterior a esta, que parece que la hemos olvidado, la del coronavirus, que en la cual el papel de los abuelos y de las abuelas, por ejemplo, en la crianza de los hijos y desgraciadamente en muchos casos en el apoyo económico a sus hijos, pues nos hizo ver a personas que a lo mejor hace 20 años las hubiéramos considerado como personas mayores, porque tenían más de 65, 66 o 70 años, y ahora las vemos perfectamente activas. Y después ya creo que los cánones de edad han cambiado muchísimo y nos encontramos que afortunadamente las personas mayores que tienen capacidad para moverse, pues en muchas ocasiones simplemente pues no nos necesitan a los más jóvenes. Es más, en muchos casos somos un estorbo para ellos. Y hay mayores que se lo toman de diferente manera. Por ejemplo, llegado el momento de la jubilación, Leocadio, que quizás piensan el día después de esa jubilación, ¿qué va a ser de mi vida a partir de ahora? Todo depende quizás de la vida laboral que han llevado con antelación. Sí, yo creo que es importantísimo, y esto lo llevo diciendo hace muchísimos años, el que sepamos mantener un balance entre nuestra vida laboral, si nuestra vida laboral es una vida que simplemente tiene final. Estamos hablando de una vida laboral que no podamos continuar, pues estudiando, investigación, periodismo, hacer otro tipo de periodismo, cualquier otro tipo de cuestión, y tengamos también nuestras aficiones. Mi padre, que es para mí es una referencia en esto, dice que el que se aburre es porque quiere, y es verdad. Él lo hace, lo cuenta de su forma clara. O sea, él hace un montón de cosas que se le pasan por la cabeza y siempre tiene una agenda oculta para si las cosas no salen bien, como pasó en la época del confinamiento, que una de las cosas que más le enfadaba es que no lo dejaban ir a pescar. Eso era una cosa que no le gustaba mucho, y es algo que de alguna manera le hacía sentir bien. Y después una cosa importante, y yo creo que nos ha ayudado, por buscar algo positivo en todo este momento de coronavirus, el coronavirus nos ha ayudado a tener paciencia, y nos hemos puesto en muchas ocasiones, estoy hablando desde las colas que tenemos que hacer, desde las distancias que tenemos que mantener, pues de repente nos hemos colocado también en la vida de personas mayores que en algún momento pues nosotros hemos tenido malas actuaciones hacia ellos porque no iban todo lo rápido que esta sociedad reclama. Ahora que nos ha tocado pararnos un poco, pues no está mal entender cómo la vida de las personas mayores ha estado condicionada. Estamos viendo esas actividades, por ejemplo, en la playa, actividades que se cortaron de raíz en cuanto empezó ese confinamiento. También mayores que se dedican a estudiar, que van a la universidad, que se intentan formar, y que todo eso se paró en seco. Leocadio, ¿cómo le afectó el confinamiento a nuestros mayores? Porque me imagino que muchos, aunque se haya abierto a las calles, todavía tienen miedo y están dentro de sus casas, ¿no? Yo creo que hay una cuestión importante que ocurrió durante el confinamiento, especialmente durante el tiempo que tuvimos que estar en casa, que tuvimos dos partes. La gente que sigue teniendo, desgraciadamente, sigue teniendo miedo a salir a la calle, quizás probablemente por no saber nosotros explicar exactamente qué es el coronavirus y llevar las medidas de protección. Y después los que no veían la manera del momento en salir. Yo creo que también otra cosa que ha cambiado mucho es que este confinamiento ha ayudado. Hemos estado metidos en casa con personas mayores en algunos casos, hemos tenido que contactar a todos los que la conexión vía Skype, vía los teléfonos móviles y demás. Y después hemos tenido una parte muy importante que no debemos dejar de recordar, que ha sido el papel de los abuelos y de las abuelas
en el colegio online. Eso cuando es algo que te dicen todos los maestros, todas las maestras, dicen, no, es que quien estaba al lado, porque los padres a lo mejor estaban trabajando o estaban teletrabajando en este momento, el soporte de los abuelos ha sido muy importante. Yo creo que el cambio radical que hay desde estos últimos años, diría en los últimos 20 años, en lo que es la concepción de persona mayor o persona de edad, o por lo que sí, queramos. porque luego está ese dilema, ¿no? Sí. No sé si le sientan bien a algunos mayores, que le llamen mayores, tercera edad, persona anciana. No sé si el término habrá que reconsiderarlo, Leocadio. No sé, a mí no me sienta nada mal que me llames persona mayor, porque lo soy. Y además, como vuelvo otra vez a lo que dice mi padre... Bueno, que todo depende de cómo se lo tome cada uno, el espíritu claro, que tenga, ¿no? Hombre, mi padre, y menos mal, o sea, y menos mal que soy una persona mayor. Yo creo que lo importante es añadirle calidad a la vida, eso este famoso dicho de añádele vida a los años, no años a la vida. Yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa tremendamente importante de tener en cuenta es cómo con programas que han existido concretamente en diferentes lugares de las islas han cambiado ese concepto de la infantilización de la persona mayor. O sea, la persona mayor es activa, la persona mayor tiene capacidad de organizarse. Y facultades para decidir sobre lo que quiere hacer el día a día, ¿no? Perfectamente. Yo creo que uno, por ejemplo, de los problemas que tenemos en este momento, por ejemplo, es la suspensión esta, que esperemos que sea cautelar, de las actividades del inserso, de los viajes y demás, porque ahí se crean un montón digamos, de sinergias preciosas entre gente de diferentes lugares. Y después, en nuestras islas, que paradójicamente pues son territorios pequeños, nos encontramos como que gente que a lo mejor pues no había estado nunca en el Hierro, pues va al Hierro, alguien que era de Fuerteventura y no había salido de Fuerteventura y Lanzarote, pues termina viniendo a Tenerife. Todo ese tipo de cuestiones siempre va dentro de lo que es la actividad y la actitud hacia una infancia, hacia una vejez, que es la palabra para mí más bonita, hacia una vejez activa, una vejez que te lleve a funcionar en tu día a día. Y después deporte. A mí me llama muchísimo la atención, hace unos cuantos años, cuando yo empecé a correr, hace un montón de años, en las categorías de personas mayores de más de 60 años eran 4 o 5. Ahora son tremendamente disputadas. O sea, tremendamente es una buena señal. Es una muy buena señal, sí. Bueno, buena señal, como dices también, Leocadio, que en los últimos tiempos haya acaparado más protagonismo nuestros mayores en la sociedad. Las familias tienen mucho que ver, ya ven a ese abuelo, esa abuela como esa persona más útil, ya vemos cómo se encarga del cuidado de los nietos, incluso de esa colaboración económica en el seno familiar. ¿Todo eso ha cambiado en el concepto familiar? Yo espero que sí, yo espero que esto signifique el ver al abuelo, a la abuela, no solo como el cuidador, como el proveedor, sino también como parte importante de la familia. Y después hay una cosa también que lo hemos comentado, creo, en alguna ocasión, Estíbaliz, también calculemos que estamos hablando de momentos diferentes de la vida, responsabilidades diferentes, y la responsabilidad de los padres y de las madres no la tienen los abuelos. Como dicen muchos abuelos, yo estoy aquí para mimar a mis nietos y no para otra cosa. Entonces yo creo que es importante que eso lo recuperemos. Siempre digo lo mismo, yo creo que espero que en Canarias esto pues fuera como una especie de espejismo y que no lo hubiéramos perdido. Siempre hemos tenido en Canarias los abuelos, las abuelas siempre han estado presentes en la vida de estas islas porque era una forma de funcionar. La familia extensa nunca era una familia extensa, era la familia, o sea, la familia estaba con los abuelos y con las abuelas presentes en ella. Y bueno, y ya si hablamos de todas las tartas y todas estas historias que nos hacían las abuelas, pues entonces ya es una cosa maravillosa. Siempre les parece poco lo que comemos, ¿no? Sí, por supuesto, siempre les va a parecer a una abuela, siempre le va a parecer muy poco lo que come. Bueno, ¿y entiende la familia que todavía nuestros abuelos tienen esa capacidad para enamorarse, de emprender una nueva relación, sobre todo para evitar la soledad que es tan temida por ellos? Vamos a ver, yo creo que aquí vamos a romper un mito. Tienen capacidad para enamorarse, tienen capacidad para tener ilusión sexual, tienen capacidad para relacionarse de la manera que quieran. En muchos casos estamos hablando de gente que tienen pues 40 años de matrimonio y desgraciadamente uno de ellos fallece y tienen la posibilidad de, pues no sé, de bailes, de colocarse en diferentes lugares y empezar a hacer cosas, caminatas, un montón de cosas diferentes. Yo creo que esa es otra de las cosas que tenemos que quitar. O sea, hemos
no sé por qué, hemos asexualizado a las personas mayores y no, la sexualidad no desaparece con la edad, al contrario, en muchos casos incluso se aviva y resulta ser algo incluso mucho más bonito y con mucha más paciencia porque de repente te encuentras con que tienes mucho más tiempo, tienes incluso más relax para hacerlo y se hace algo incluso especial, diría, ¿no? Y cuando mayor entra en ese estado de soledad, Leocadio, ¿es una situación que ellos eligen? ¿Se lo impone la sociedad, las circunstancias, el entorno? Yo creo que no hay personas mayores que elijan estar solas. Yo creo que puede haber personas más jóvenes que sí necesitamos en algunos momentos tener momentos de soledad, pero las personas mayores por lo general no eligen estar solas. Las personas mayores cuando no lo tenemos más que ver, hemos visto experiencias que esperemos que se vayan incluyendo cada vez más en el modelo educativo nuestro, donde hay guarderías al lado de lugares de la tercera edad o donde se incorporan, por ejemplo, animales que las personas mayores puedan cuidarlos. Al contrario, la soledad en la edad de los mayores no se elige porque no nos olvidemos que en muchos casos es un tiempo de muchas pérdidas en las cuales se van muchas personas conocidas, queridas, a veces cónyuges, familiares, cercanos y no, yo el que lo diga, no, y muchas ocasiones para protegernos ellos a nosotros, no te preocupes, yo estoy bien así, yo estoy bien solo. No, seamos capaces de ir un poquito más allá y si nuestro abuelo, nuestra abuela, o nuestro padre, o nuestra madre nos dice eso, vayamos un poquito más allá, porque no le gusta estar solo. El ser humano necesita contacto y necesita conexión. Y si no tiene contacto y conexión, corremos el peligro, lo que tú bien decías antes, que se nos meta en una depresión o que se nos meta en algo que puede terminar siendo más grave de lo que podíamos solucionar simplemente con mandar a los chiquillos, a los niños a la casa para que le desordenen la vida, ¿no? Bueno, siempre tienen ese temor de volverse independientes, porque al fin y al cabo la edad conlleva también un deterioro físico. ¿Hay que prepararlos también para eso, Leocadio? ¿O ellos son conscientes de que va a llegar esa situación? Yo creo que hay que observar mucho y sobre todo, volviendo a lo que estábamos hablando de la infantilización y no hacer que cosas que nosotros creemos que deben estar. En muchas ocasiones nos vemos personas mayores que tienen sus casas relativamente bien adaptadas y llegamos nosotros y poco menos que se las intentamos convertir en una casa domótica de estas con un montón. No, se trata de ver cómo se puede adaptar. Hay cuestiones que son lógicas, que pueden llevar a lo mejor pues desde el timbre a las puertas, por lo mejor la dificultad para oír, un montón de cosas que se pueden hacer, pero siempre colaborando y teniendo en cuenta que la persona nos diga lo que necesita, porque si no al final terminamos nosotros construyendo una casa que no es la de ella o la de él en este caso. Y siempre que podamos, por supuesto, que la persona pueda estar en su casa y pueda mantener su independencia, eso es algo maravilloso, indudablemente, y por supuesto poniendo muy en valor todos los centros de la tercera edad que hay y todos los centros que atienden a nuestros mayores cuando es necesario, ¿no? Bueno, pues ahí están nuestros mayores que siguen siendo necesarios en nuestra sociedad. Le agradecemos siempre a Leocadio que nos acompañe aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima, Leocadio. Muchísimas Buenos días. Gracias, encantado.